Luis, estrategia inicial. Bueno, Sin lleva ventaja en casi todo, menos armamento y fuerza, ojo, fuerza, no AP, es más resistente, tiene mejor AP, velocidad, axe, rango, inteligencia, etc. Con eso dicho mi estrategia es simple, si bien no podría one-shotearlo con golpes casuales, con la palma budista si se viene muriendo, por lo que luego de ver que mis golpes normales solo lo lastiman un poco procedería a usar la palma budista, siendo esto one-shot para el cazador. Claro, si por alguna razón extraña lograra conectarme un golpe, que lo digo así porque la diferencia de velocidad es muy considerable, tengo la resistencia y regeneración para que no sea nada relevante. Velocidad del cazador. Resalto que esa es su velocidad serio, no tiene esa velocidad de forma casual. No sé si vi mal pero creo que no tiene apartado de AP específico, así que asumiré que tiene el AP de su resistencia, la cual es esta. AP de Sin. Respecto a la inteligencia Sin en minutos paso de ser un don nadie a superar a artistas marciales que llevaban décadas practicando sus artes, siendo clasificado como un genio 1 en 1.000.000. Por otro lado las hazañas del cazador no demuestran nada de ese nivel. Operador. 1. Cuestiones, contraargumentos y estrategia. Ok, empecemos con velocidad. Es muy especulativo dar una aproximación exacta sobre la diferencia de velocidad entre la bestia y la bala, debido a que no presenta forma alguna de calcular de buena forma la hazaña, más que solo con suposiciones. Aunque ayuda bastante de que pueda evitarlo en una distancia corta, necesitas realmente cálculos precisos para determinar una diferencia real, de lo contrario, simplemente escala de la velocidad neta de la bala, sin ninguna poca diferencia, lo que muy apenas lo volvería supersónico. Bueno, él lo dijo, así que ignoraré este por el momento. Vuelvo a repetir, sin una forma de calcular las hazañas, simplemente se otorga una diferencia significativa, pero no tan elevada, a lo que escala. ¿Y cómo supones que la velocidad sea max 9 si las hazañas anteriormente mostradas apenas dan para supersónico más sin especulaciones? No mostraste formas de cálculos o determinamientos exactos más que solo suposiciones basándote simplemente en la intuición. Con todo lo mostrado realmente Sin apenas podría rozar velocidades max 4 como mucho. Mientras que el cazador ya llega a estándares hipersónicos con hazañas que sí pueden ser medibles. Toma solo lo menor realmente de los apartados de fuerza y resistencia del cazador. El cazador puede resistir ataques mayores a lo que intentas vender, todo viene en mi respeto. Aunque admito que en cuestión de AP, Sin podría ser superior, pero el cazador le gana en casi todo aspecto físico. Esto solo sería habilidad de combate, el cazador no solo pelea contra personas comunes, sino también contra entes, incluso ejércitos de cientos que lo igualan en stats, además de que en el transcurso de la pelea aprende los patrones de movimiento del oponente, al punto que es capaz de contrarrestar sus movimientos y contraatacar de manera más sencilla. Por lo cual, simplemente es cuestión de tiempo para que el cazador se adapte a su oponente. Para terminar con este apartado pondré mi estrategia. Aunque el oponente presente regeneración y un gran aguante, el cazador simplemente le bastaría con decapitarlo debido a que posee una fuerza de corte que le permitiría traspasar la resistencia del oponente sin problemas. Recordemos que el daño cortante es diferente al daño bruto, y debido a que Sin no presenta ninguna resistencia a esa clase de daño, el cazador debido a su velocidad, le bastaría con decapitarlo. Luis, apartado para respuestas. 1. Es una forma muy rebuscada de intentar negar un feat, no puedes decir que es igual que rápido que la bala luego de claramente detenerla de forma casual posterior a que ésta empezara a moverse basándote en que no hay cálculo. Sin mencionar que ignoras que eso es solo el feat base, para ejemplificar. Fea de la bala bestia serio bestia técnica del sapo Sin. Es decir, hay 3 apartados antes de llegar a Sin. Que haya cálculo preciso o no, no quita que sea una suposición barra teoría, pues al final ninguno es el autor de la obra para decir que X personaje hace X cosa y esa afirmación hacerla canónico barra oficial. O sea, si yo voy y hago un cálculo magistral sobre el nivel de un personaje que le da nivel montaña no quita que el autor mañana podría decir jaja, no, nivel muro y esto último sería lo oficial. Como pasó recientemente con Kratos, que su propio autor le dijo que no a los güeyes, que lo ponían como ser abstracto. Nosotros nos basamos en lo demostrado, y ahí la bestia demuestra ser claramente superior a la bala de forma casual. A no ser que el propio creador diga lo contrario. Varios comentarios suyos son básicamente eso, así que todos se responden aquí. Eso es irrelevante, de nada te sirve saber pelear contra un demonio si vas a pelear contra un humano, a no ser que básicamente sean lo mismo, cosa que no es el caso en cuestión de apps o stats. Por otro lado, si Sin pasó de superar a maestros con décadas de entrenamiento en minutos, ¿de dónde sacas que el cazador lo va a superar siendo que no posee CH de ese calibre? No hay por dónde tomar que el cazador tiene mejor que Sin como para adaptarse primero o siquiera llegar a adaptarse en algún punto. Y me salten muchas cosas porque realmente no creo que aporten nada, como eso de que tomo las resistencias más bajas siendo que las resistencias que presenta igualmente son one-shoteables por la palma budista. Bastante gratuito asumir que el cazador empezaría usando su cuchillo en vez de disparando o pensando cómo luchara. Si nos ponemos en esas, Sin desde el segundo 1 lanzaría su palma budista y adiós cazador. La realidad es que el cazador como demuestra en su RT analiza antes de hacer algo, y luego es que ejecuta, por sentido común, o me vas a decir que lo primero que haces cuando tienes una pistola y un cuchillo es irte a dar golpes cuerpo a cuerpo, lo primero que intentaría sería dispararle, aunque por la diferencia de velocidad esquivaría todo y si estuviera en cuerpo a cuerpo intentaría golpearlo pues como tú mismo dices, su estilo se centra en golpear zonas blandas, aunque por la diferencia de resistencia no haría mucho. Acá se aprecia cómo es alguien que piensa antes de hacer cualquier cosa, no se manda al segundo 1 con cuchillo en mano. Operador. 2. Contraargumentos. Veamos, también es muy rebuscado aproximarse a una superioridad concreta basándose simplemente en lo visual, a pesar de que demuestra detener la bala de manera casual, ¿cómo se podría determinar una diferencia exacta? Podría ser de 2, 5, 7, 9, etc. Lo mejor en esos casos es simplemente atribuir una diferencia significativa pero no exagerada, y sin muchos datos. Incluso tomar una diferencia del doble sería muy arriesgado. Entonces, ¿por qué suponer que la velocidad es max 9 si al final de cuentas solo se llega como suposición? No es una afirmación concreta, y por ende es inexacta. Ahora veamos, bala, 310 m/s la bestia sería, suponiendo más 620 m/s. Esto debido a la distancia y la manera tan casual con la que la atrapa, pero como no hay muchos datos que puedan determinar una diferencia exacta, simplemente se tomará de doble. Más scaling de los maestros, más 620 m/s, no hay forma de determinar una diferencia exacta, técnica del sapo, más 700 m/s sí, más 1000 más 1400 m/s, no hay muchas pruebas que puedan dar una superioridad exacta en comparación a la bestia, así que a lo máximo solo sería del doble.
Siendo hipotético con una velocidad más exacta solo sería un poco mayor a Mach 4. Pero aún así, el cazador sigue siendo más rápido, por lo cual, sigue teniendo más ventaja. Fue una estrategia base, pero eso lo dejaré para después. ¿De qué sirve tener más resistencia, si aún eres vulnerables a la perforación? El daño cortante es diferente al daño bruto, si no demuestra la suficiente dureza para soportar un ataque preciso que puede literalmente perforar cuerpos con la dureza de acero. Un corte del cazador bastaría para partir de una a mi oponente. Aunque en teoría puede resistir ataque de potencias superiores, golpes en zonas sensibles seguirían desestabilizando su movilidad y perjudicando de igual forma, ya que zonas como las articulaciones siguen siendo más vulnerables a daños que el resto del cuerpo, debido a que son los puntos de apoyo. Además, de que el cazador también ataca mayormente con su armamento, por en cual es más probable que el ataque sea cortante que bruto. Lo dice el Respect Bro, literalmente se dice que el cazador aprende y lee los patrones de movimiento de sus oponentes. Aparte de que sí es relevante, ya que demuestra que puede pelear contra multitudes enteras de enemigos y salir victorioso, lo que demuestra que sería difícil tomarlo por sorpresa. Otra cosa a tomar en cuenta, es que lo que Sin hace, simplemente es adaptabilidad al estilo de combate, cuando Elite Battle también se encarga de otros apartados como, las tácticas, estrategias en el combate, experiencia, adaptabilidad, etc. Mientras que Sin solo demuestra cubrir un apartado, el cazador engloba aún más apartados en Elite Battle. Pruebas. Bueno, gracias por el consejo, aunque aún así esto no cambia el hecho de que en un combate cuerpo a cuerpo, el cazador tiene más ventaja. El cazador posee más fuerza, fuerza de corte, velocidad, armamento, y battle. Aunque el oponente presente problemas debido a su rápida adaptabilidad, el cazador con el paso del tiempo aprenderá sus patrones de movimientos y contraataca de mejor forma, aprovechando su ventaja en velocidad y su fuerza de corte. Misma que solo bastaría un tajo para partirlo en dos, y aunque el oponente presenta regeneración, la misma tarda minutos en recuperar a Sin de daño completo. Además de que claro, su regeneración no es tan avanzada como para decir que puede recuperar extremidades en instantes, con simplemente partirlo a la mitad, o cortar una de sus extremidades basta para poner al oponente en jaque. Así que mi estrategia es la siguiente, el cazador una vez frente a su oponente, decidirá atrasar algunas estrategias básicas, empezará con usar su arma, y al mirar que el oponente puede esquivarlas sin problemas, se tomaría la pelea en serio, y debido a su personalidad, iría de una con todo para terminar el combate rápido, gracias a su notable superioridad en velocidad, el cazador podría acertar cortes que podrían tajar de una el cuerpo del oponente, y de esa forma conseguirá ventaja, además de intentar leer y descifrar los patrones de ataque para contraatacar de manera más eficiente, y dado a los ataques base del rival no le causaría daño alguno, el cazador podrá acertar más ataques letales, que pondrían al oponente en desventaja, con cortar los brazos neutraliza la palmada, y solo es cuestión de que el cazador logre adaptarse al rival, más el daño acumulado, y gane la pelea. Luis, apartado para respuestas. 2. Acá se hará presente algo importante, y es que ignora varios puntos que fundamentan mis suposiciones. Para empezar, la premisa es falsa, basarse en lo visual para dar un aproximado en X área es de lo más común que hay, literalmente lo hacemos en el día a día, obviamente no solemos dar con cifras milimétricamente exactas pero tampoco astronómicamente equivocadas. Veamos, ¿qué pruebas tienes tú que la bestia no es el triple de rápido que la bala? Yo me baso en varias cosas para establecer su velocidad, partiendo de la bala. 1. Ese Feat lo hace de forma relajada y sin esfuerzo, por lo que claramente no es su máximo. 2. Posteriormente se muestra más rápido al ponerse serio contra los maestros. Y dicha representación se nota en los movimientos ejecutados, siendo que claramente son muy superiores a lo anterior, tanto en animación como en efectos de sonido. 3. Finalmente su técnica del sapo es bastante más superior a todo lo anterior, pues Sin fue bifteado por ella siendo que venía de estar humillando a la bestia. 4. Pero luego Sin termina siendo superior aún ante la técnica del sapo. Por otro lado tú no fundamentas tu parte, simplemente asumes que es cierta porque sí. Y recordemos quien afirma algo es quien debe demostrarlo, como ya he dicho yo al menos me estoy basando en los hechos mostrados para sacar el PS, tú solamente te basas en suposiciones de suposiciones. Acá se aprecia como sus movimientos son considerablemente más rápidos que cuando detuvo la bala. ¿Es relevante que no haya un cálculo exacto? No, porque la diferencia salta a plena vista, y por sentido común es muy grande a lo anterior mostrado, teniendo en cuenta que ambos momentos están en cámara lenta para apreciar bien los movimientos que hace. Y aún así Sin humilló a la bestia hasta que este finalmente usó la técnica del sapo. 2, 10, 3, 21. Es decir, hasta aquí Sin está por encima de los dos feats de la bestia. Y finalmente con la propia técnica del sapo Sin es bifteado, en el sentido de que no puede reaccionar al ataque, pero luego se muestra tan superior que ni con esa técnica lograría hacer algo, así que acá es superior a los tres feats. 3, 30, 3, 34. En conclusión, Sin es ampliamente superior a la bestia y a su vez las propias hazañas de la bestia tienen fundamentos para afirmar la diferencia de velocidad entre una hazaña y otra. Acá se puede comparar cuando detiene la bala 1, 0, 0, 1, 10, como dije anteriormente, todo esto es suposición hasta que el creador lo confirme o desmiente, da igual que tan bueno sea el cálculo, suponiendo que esté bien para empezar. Es decir, todo es inexacto, pues pese a que lo ignoraste, ya te dije que si al final el autor dice que un personaje que le damos cálculo planetario dice que es nivel muro, así será. La única diferencia real es cuánto fundamento tenga cada suposición, como expuse en mi anterior comentario mi suposición parte de hechos, la tuya simplemente de asumir que no es así, lo que es una falacia. Y de hecho, en el propio cálculo se nota que tus fundamentos no tienen bases y hasta contradictorios con lo que muestra la obra y tus propios puntos. 1. Dices que su velocidad con los maestros sigue siendo de 620 m/s por no haber forma de calcular la diferencia, cuando como demuestro en el video de arriba se aprecia a simple vista que sus movimientos son bastante más rápidos, por lo que no se mantendría igual. Básicamente intenta negar un hecho verídico, pues si bien es cierto que la diferencia no se sabe con exactitud, no quita que dicha diferencia exista, y por como se nota, es claramente mayor a lo anterior. 2. Luego dices que la técnica del sapo es solo 80 m/s más rápido que lo anterior, siendo algo ilógico con tus propios argumentos donde dices que al menos hay que atribuir una diferencia significativa pero no exagerada. Siendo que añadir 80 m/s es algo claramente ínfimo que no representa un aumento significativo o apenas notable para lo anterior dicho, siendo que al feat de la bala se le doblaste la velocidad, pero a este no, cuando claramente es mucho más rápido, al biftear a Sin quien humillaba a la bestia, creo que es evidente que solamente está haciendo los cálculos exactos que se ajusten para generar una ventaja tengan coherencia o no.
En conclusión, en el peor de los casos no baja de match 6, 7. Pues hay 3 feats previos donde el aumento de velocidad es consistentemente progresivo, hasta finalmente llegar a Sin. Resalto que no responde mis cuestionamientos al comportamiento de su personaje, por lo que se mantiene. Cualquier cosa tiene resistencia al daño cortante, la única variable es cuánta tiene, siendo Sin un tipo con la dureza para soportar golpes nivel building. Claramente le sería complicado cortar sus músculos por su absurda dureza. Por esa misma razón un humano aún teniendo un cuchillo o una espada no puede atravesar fácilmente a un león o un gorila, sus músculos son considerablemente más duros de lo que un humano pueda cortar, y si bien no saldría ileso, tampoco lo cortaría como mantequilla como quieres hacer ver. Y ojo, cuando digo que saldría ileso no me refiero a que saldría con heridas graves pero no mortales, sino que simplemente le lastimaría la piel y ya. Pues la diferencia entre el ar del cazador y la resistencia de Sin es bastante grande, sumada a la regeneración a efectos prácticos sería como si no le hiciera daño. Ahí tendrías que demostrar que los golpes del cazador pueden afectar a seres más resistentes que su AP, porque de lo contrario sería un NLF decir que afectaría a cualquiera. Y ya por eso podría leer y aprender los patrones de un ser universal, por ejemplo. Decir que el cazador podría leer y aprender los movimientos de alguien que lo supera ampliamente ni necesita una hazaña que lo demuestre, pues de lo contrario estaríamos cayendo en otro NLF. Respecto al tercer párrafo, me salto el segundo porque no me parece relevante, Sin hace su apartado tan abrumadoramente bien a comparación del cazador que opaca todos sus ámbitos. Además, tu estrategia en ningún momento habla sobre estrategia, valga la redundancia, o planes, por lo que aquí estamos a puro Battle League, cosa que Sin destaca por muchísimo. Y de paso, la experiencia le sería inútil por nunca enfrentar a un maestro que se adapta prácticamente al instante como Sin, como le pasó a la bestia quien tenía décadas de experiencia. Aunque al final el cazador no tiene como tocar a Sin por la diferencia de speed. Por si no queda claro, Sin se adapta más rápido que cazador, por ende cazador no podría acostumbrarse a este, debido a no tener feats que demuestren cómo este se acostumbra a alguien superior a él en ese apartado. El resto ya solo son afirmaciones de las cosas que he respondido, así que termine de momento. Operador 3. Contraargumentos y cuestiones. Veamos, muy simple, si un referente exacto, incluso asumir una diferencia del doble es muy improbable, necesitas más que solo referencias visuales para atribuir una diferencia real entre el ataque y el oponente. Basarte simplemente en es que la bala apenas estaba a unos centímetros y la bestia lo desvió casualmente, por ende es match 3. Cuando incluso con una diferencia de 1, 5 veces es suficiente para remarcar una diferencia significativa realmente. Escalar de las demás hazañas podrían ayudar, pero que te asegura realmente que Sin siquiera alcanza velocidades hipersónicas. Más allá de referentes visuales junto con aproximaciones especulativas, en estos casos, cuando una hazaña en la cual se demuestre una diferencia significativa entre el ataque y el personaje se suele tomar solo el mínimo, 1, 5 veces, debido a que no hay algo más que pueda respaldar una diferencia mayor más que solo lo visual. Muy buena coreografía y todo, pero aquí solo se mira que solo empieza de manera lenta y aumenta la velocidad y ya. ¿Qué te hace pensar que esto es un feat mayor al anterior? Esto lo ignoro porque es muy obvio. Lo vuelvo a repetir, necesitas pruebas sólidas para afirmar una diferencia mayor entre los feats, más que solo referentes visuales. Si realmente no tienes pruebas reales que puedan respaldar superioridades mayores, solamente se debe de tomar el mínimo. Aún con todo esto, y a pesar de los escalados difícilmente llegaría a una velocidad match 4. Es más, incluso basándonos en la velocidad mostrada en este clip, no hay algo que lo haga pasar de sobrehumano, y tampoco se nos menciona nada sobre la capacidad de esos maestros, así que ¿para qué tomarlo como algo mayor a la hazaña de la bala cuando visualmente no pasa de una velocidad sobrehumana? Sí, expusiste con intuiciones y afirmaciones de quién sabe de qué lugar para dar una velocidad concreta a unas hazañas que pueden redondear realmente. Nunca mostraste que tanto escalan los maestros realmente, por lo cual, la velocidad de la bestia en ese clip podría ser incluso menor a lo que afirmas, como lo expuse anteriormente. Ok, tal vez fui un poco injusto con esa medida, pero aún así, el resultado continúa siendo el mismo de todos modos. Ahora con los nuevos datos y con las aclaraciones se puede realizar otro cálculo. Con todo esto, la velocidad de Sin realmente puede variar entre match 3, 0,50, 29, 15, 45, 18, 95 y 4, 5, 7, 5, 43, 73, 17, 78, 42. No, la fuerza de corte es muy diferente al daño bruto, se basa directamente en concentrar toda la energía del ataque en un solo punto, provocando una perforación. Si bien, Sin puede una resistencia sobresaliente, no ha demostrado ser capaz de resistir ataques cortapulsantes, y los ejemplos que diste, el tejido humano es diferente en comparación a la piel de un gorila, misma que es más gruesa y dura que la de una persona, y un gorila ni en su vida alcanza una dureza similar a la del acero. Y no bro, hay diferentes tipos de resistencia, te podrías tanquear un golpe de un artista profesional, pero aún así un loco con un cuchillo te puede perforar sin problemas. Ya que la forma en que se efectúan ambos daños es diferente, mientras que uno se basa en la liberación más amplia de la energía, la otra la concentra en un solo punto. Por lo cual, incluso puedes hasta tener una resistencia universal, y aún así un cuchillo te puede perforar la piel debido a que es un tipo de daño diferente, al igual que el daño calorífico. Y bueno, el cazador demuestra hacer sucia personajes con dureza similar al acero de manera muy sencilla, así que cortar al oponente es tarea fácil. Otra cosa, la regeneración de Sin no es tan avanzada realmente, más allá de solo recuperarse y sanar daños internos, no demuestra tener la capacidad de siquiera reconstruirse una extremidad completa, un proceso más complejo, además de que tarda mucho más tiempo en regenerarse por completo, cosa que el cazador puede hacer en menos de un segundo. Bueno, ya expliqué por qué el daño perforante es diferente al convencional, ahora vayamos con lo demás. Las articulaciones son puntos de apoyo donde se encargan de estabilizar el equilibrio del cuerpo, golpear esas zonas producirá desequilibrio, independientemente si esto daña o no al oponente, además de que son zonas más susceptibles a ser perforadas y dislocadas, basta con que el cazador le atine con su daga para arrancarle una extremidad. El poder no tiene nada que ver para leer los movimientos, esto más depende de la velocidad y técnica. Cosa que el cazador sí podría realizar debido a su velocidad y sentidos mejorados, que lo dota de una visión aguda, más su experiencia en combates, podría ver todos los movimientos de Sin con detalle, y sería muy complicado que el rival logre pasar su visión. Que es sobresaliente, esto simplemente es habilidad de combate. El cazador le sigue en cuestión de inteligencia, táctica y precisión.
Aparte de sus sentidos mejorados, ¿qué le sirven de ventaja contra el rival? Además de que en cuestión de velocidad sería al revés debido a explique y aclare ese punto. Ok, esto no es cierto, de hecho los dos se adaptan a su rival en solo minutos, el cazador tendría más ventaja por lo mencionado en el comentario anterior. Mi estrategia se mantiene. Luis, apartado para respuestas. 3. Resalto que continúa sin presentar pruebas de su postura, solamente asume sin hechos que lo respalden. Respecto a tu pregunta, me lo aseguran sus hazañas. Respecto a tu afirmación de que se toma el 1-5, es sacado de la nada. Literalmente no presentas ni una fuente que corrobore dicha afirmación. Pues obvio eso no es una regla o norma general, simplemente te lo inventaste ya que se ajusta a tus cálculos. ¿Me vas a decir que hacer algo de forma casual y hacer algo donde claramente se está esforzando es lo mismo? Respondiendo como tal, por sentido común es mayor, literalmente se aprecia como aparenta tener varios brazos, lo que se podría atribuir a imágenes residuales, cosa que no muestra el FEAT de la bala. Las visuales son una prueba sólida, a no ser que se demuestre lo contrario, que en tu caso solamente niegas que lo son, sin pruebas que fundamenten tal postura. Y resalto, que nuevamente sus puntos son contradictorias a la hora de querer dejarlo incluso por debajo del match 4 que le dio anteriormente. Es evidente cómo deforma sus puntos a conveniencia de la narrativa de cada apartado. Literalmente tienes el video de la bestia teniendo que ponerse serio para ir contra ellos y dices que no tienen PS. Por mera lógica, son superiores a la bestia base, pero inferiores a cuando se pone serio. Bueno, ya con esto imagino que en tu siguiente apartado le darás match 1 siendo generoso. Pero en fin, ya he contestado lo inconsistente que son sus puntos y cómo ignora cosas a conveniencia, por lo que sus cálculos son errados. Si no tienes la fuerza para cortar algo, obviamente no lo podrás cortar, así de simple. El ejemplo del gorila y el humano es para exponer cómo alguien meramente con ser duro no podría ser cortado por alguien sin la fuerza necesaria para cortarlo. Si bien es obvio que un gorila no tiene la dureza del acero, no quita que una persona jamás podría cortarle una extremidad de un tajo por no tener la fuerza para atravesarlo. Siendo aquí sin mucho más resistente que la fuerza mostrada por cazador, no hay hechos que fundamenten bien que podría cortarlo gravemente. Acá se resalta como básicamente el cuerpo del gorila es muy duro en varios aspectos, cosa que también lleva sin al poder soportar ataques de nivel building sin presentar ningún daño o desgaste. Acá se resalta lo que digo, no basta con tener un arma cortante para cortar algo, se necesita la fuerza necesaria. No digo que Sin sea inmune al daño cortante, digo que tu personaje no tiene la fuerza para cortarlo, son cosas diferentes. Una persona podría cortar completamente a otra con un cuchillo porque tiene la fuerza para hacerlo, eso cambia cuando ponemos otro ser cuya resistencia supera la fuerza de esa persona, como ya es el mencionado gorila, podría cortarlo superficialmente, pero no en su totalidad como para amputarle una extremidad del cuerpo entero. Respecto a tu último párrafo, tu forma de enfocar el tema de las resistencias es muy superficial, ignorando factores como la ya mencionada fuerza necesaria para efectuar un corte, que el calor se puede evitar de varias formas sin necesariamente ser resistente a este, etc. Y en cambio adoptas una postura absoluta y superficial donde si no muestra resistencia X automáticamente hasta el más mínimo de ese X podría afectarlo. Es decir, Sin podría ser cortado, pero no por cazador. Los ejemplos del daño cortante están arriba, acá pondré ejemplos del daño térmico, o del fuego, etc. Saltadome en el tema de los cortes para no caer en la redundancia. Está aplicando un MLF. Pues efectivamente no demuestra hazañas de que sus golpes podrían afectar a alguien más resistente que su AP, solo asume que lo hará. Saltándome el tema de la velocidad para no caer en redundancia. Estás comparando un tipo que requirió años de entrenamiento para alcanzar su nivel vs un tipo que requirió minutos para alcanzar su nivel. Es descaradamente evidente quién es más técnico e inteligente en el combate. Y por consiguiente cazador no tiene feats que lo muestren prediciendo a alguien superior a él en este ámbito. Estás omitiendo el detalle de que Sin paso de ser un random a ser un maestro en minutos, dicha adaptación está muy por encima de cualquier cosa mostrada por cazador. Respecto a su estrategia, como básicamente ya he respondido todo solo, comentaré que es falso que el cazador se va a poner serio meramente porque le esquiven las balas. Siendo que en su pelea contra la criatura solo se puso serio cuando su enemigo sacó su máximo, es falso eso de que por su personalidad se va a poner serio tan rápido. Es decir, es un personaje poco eficiente a la hora de pelear. Desde el inicio se deja claro que no va con todo. Ya avanza la pelea y continúa sin ir con todo, pese a que ya le esquivaron las balas 2 veces. Siendo que literalmente el propio operador menciona cómo es que ya al final de la pelea, o sea luego a todo lo anterior mencionado, es que se pone serio. Conclusión. Aún si tomamos los puntos de operador respecto a la velocidad, que no me parece correcto, pues básicamente se basan en ignorar la lógica, de base Sin es bastante más rápido, match 3, 4, si nos basamos en el nerfeo absurdo, y el cazador es alguien que se toma la pelea con bastante calma, por lo que tardaría en mostrar toda su velocidad, la cual de base es match 1. A su vez, Sin es bastante más resistente y tiene el AC para one-shotear a cazador, agregando que el área de su ataque es extremadamente grande, pues abarca todo un edificio de 14 metros, esquivarlo le sería imposible a no ser que esté a máxima velocidad, y aun en ese contexto Sin es alguien que se adapta a una velocidad ridícula, por lo que se acostumbraría al instante de ver sus movimientos como hizo contra la bestia, los cuales explícitamente fueron más rápidos, pero luego ya no tenía problemas. Por lo que, a medida que cazador vaya aumentando su velocidad, Sin también lo iría haciendo por su adaptabilidad, hasta que eventualmente cazador ya no tenga más velocidad que sacar y Sin esté igualado con él por su adaptabilidad. ¿Pero por qué no lo mata antes de sacar toda su velocidad? Porque de base Sin es más rápido y cazador se muestra ineficiente en su pelea, siendo que va aumentando su nivel progresivamente, lo cual sería un punto fatal contra Sin, quien se adapta al mismo. Además de la resistencia tan superior que posee. Como tal mi estrategia se mantiene. Buscaría golpearlo pero al ver que solo le hacen un poco de daño usaría la palma budista y adiós cazador. Resalto que esto no es algo que vaya a tomar mucho tiempo, pues tal cual simplemente sería confirmar que los golpes no hacen mucho daño, algo que pasaría rápido iniciado el combate. Por lo que posiblemente cazador se muere sin siquiera dar todo de sí. Operador 4, Endgame. Bueno, ahora que he analizado mejor las cosas, me di cuenta que cometimos un pequeño error, las estimaciones de velocidad, el oponente básicamente que la hazaña base de su respect se trata de una bala a velocidad, cuando en realidad es todo lo contrario, como se puede ver bestia no solo dispara en una distancia muy corta, y apenas como se mueve, la bala apenas alcanza unos centímetros antes de ser redirigida, por lo cual, debido a eso, sería imposible que la bala siquiera alcance su velocidad máxima. Por lo cual, todo este tiempo la bala solo iba a la inicial.
Algo curioso que modelos estándares de armas de fuego, como el que aparece en video, alcanza a lo mucho una velocidad de 112 m/s, así que en realidad todas las hazañas de Sim parten realmente de esa velocidad. Ahora, si partimos desde la base de la velocidad, la bala, hasta la estimación máxima dada por mi oponente sobre la velocidad final de su personaje, Spear Match 7, 9, la diferencia en total serían las siguientes. Siendo este el mínimo. Y esto lo máximo. Ahora simplemente multiplicamos la diferencia por la velocidad base real, 112 m/s. Dando entre Match 2, 53, a 3, 25, menos de lo que propuse XD. En realidad, cosas como dejar imágenes residuales, incluso desaparecer de la visión, son hazañas subsónicas en realidad. Puede ser mayor a lo mostrado por la bala, pero difícilmente con la nueva estimación sería algo que siquiera alcance lo sónico, ya que de lo contrario, la bestia debería ser capaz de provocar explosiones sónicas con solo moverse, cosa que no es así. Ok, te lo resumo de forma muy simple, para evitar contestar todos los comentarios, ya que redondeando en lo mismo, Sim, aunque posee una resistencia a edificio pero lo explicaré después, tanto la composición de su cuerpo y organismo, están hechos de tejido blando como lo son los músculos, articulaciones, piel etc. Un ataque cortante se basa en concentrar toda la energía en un solo punto, mientras más preciso el corte o la estocada, y mientras más energía requiera, más fácil es penetrar el tejido de un objeto o cosa. La piel y el cuerpo de un gorila siempre será más dura aunque el personaje tenga una resistencia a edificio, debido a la fisiología y composición de ambos es diferente. No solo depende de la resistencia estándar, sino también de la durabilidad, densidad, composición, etc. Y aunque el oponente tenga una resistencia elevada, debido a que no ha demostrado resistir ataques cortantes, como los que planteo, el personaje es más susceptible a esa clase de daño, ya que no se basan en la liberación bruta de la energía, como lo es cualquier ataque o goleo destructivo, sino en la precisión y punto de la energía. Esto no es un NLF, literalmente es así, no puedes suponer que tu personaje tenga resistencia a un tipo de daño, sin demostrarlo, además de que un golpe y un corte causan daños diferentes como expliqué en el anterior comentario, aparte de que el cazador puede cortar a personajes de su misma resistencia de manera muy sencilla, así que aunque contra oponentes más resistencia se le complicaría un poco más, al final lo lograría. El cazador en la historia no tiene años de experiencia XD, la propia historia dice que literalmente está empezando en el mundo bajo, y aún así consiguió bastante habilidad y se adaptó a los desafíos de manera efectiva. Aparte de que tiene sentidos mejorados, como una vista bastante aguda, más la distancia inicial, podría sobreponerse a los ataques del oponente y contraatacar de mejor forma, ya que aunque Sim tiene más habilidad de combate y adaptabilidad, la misma tarda minutos para acostumbrarse del todo al rival, además de que el cazador le saca ventaja, debido a sus sentidos más desarrollados, estilo de pelea, que se basa en atacar en zonas sensibles, y fuerza, misma que es superior a la del oponente y que podría someterlo con el uso de la misma. Igualmente su adaptación requiere tiempo, misma que el cazador podría percibir, y al ver que el oponente se está acostumbrando a sus movimientos, decidirá ir en serio para aprovechar la superioridad que aún le queda para acabar con el rival rápido. El cazador no es tonto, si mira que su oponente se está adaptando a la pelea, decidirá por ir con todo para acabar rápido el combate. Luis, dejaré esto por aquí y me iré lentamente XD. De cazador tampoco se dice o muestra que libere explosiones sónicas al ejecutar sus movimientos y no por eso te veo diciendo que es inferior a sónico. Estás intento negar lo que tú muestras en tu propio RT, literalmente vemos como cazador no reacciona de forma exagerada a la adaptación de la criatura, sino que lo hace a su mismo nivel. Por ende haría lo mismo con Sim. Operador, final, ahora sí. ¿De dónde sacaste la información? Tal parece que fue sacada de una IA, mismas que no suele ser tan precisas con los resultados en realidad. No, pero el cazador sí tiene hazañas que lo hacen pasar de supersónico, así que eso también es irrelevante, a diferencia de Sim que depende de un escalado más hipotético. Porque lo de la criatura fue un aumento de golpe, no progresivo como lo demuestra Sim, la táctica sería diferente, y el cazador decidirá ir con todo de una para evitar ser superado con el transcurso de la batalla. Otra cosa que olvide en el otro apartado, es que el cazador no tendría problemas en cortar al oponente. Ya sea por vía penetración o corte, mismos que son daños similares, y que son ataques que suelen ignorar un poco la durabilidad convencional. Debido a que Sim es humano, su organismo sigue siendo constituido de tejido blando, por lo cual, incluso aún puede ser penetrado por objetos de nivel inferior a su resistencia, debido a lo antes mencionado. Y bueno, la fuerza de corte del cazador le permite hacer picadillo de manera muy fácil a personajes que igualan su resistencia, y de paso, posee una dureza muy superior a los tejidos blandos de un organismo orgánico, siendo la dureza comparable a metales. Y aunque el oponente tenga más resistencia, pero no por un margen amplio como lo dice el oponente, ya que la hazaña en la que basa la resistencia de su mono es soportar la presión del ataque palma budista, que dejó un hueco enorme en un edificio de 4 pisos, mismos que realmente no superan entre los 10, 12 metros, pero recordemos que un edificio en realidad está hueco un 80%, así que en realidad el ataque solo destruyó unas cuantas paredes y un poco de contenido inferior. El cazador con solo aplicar más fuerza a sus cortes, o directamente con intentar dar en zonas menos protegidas como el cuello, lo podría atravesar y cortar de un tajo de igual forma, debido a la nula muestra de resistencia del rival a este clase de ataques. Pruebas. Ahora acabemos con esto de una vez. Tan solo la velocidad casual del cazador escala, y por mucho de un simple match 1, ya que personajes como la criatura base puede esquivar ataques a 450 m/s, respect, incluso cuando la entidad duplicó su velocidad, el cazador, aún de manera demasiado casual lo sería superando en ese ámbito. Eso ya estaría rondando el match 2, 6, ver apartado de velocidad muy similar a la del propio Sim Full. ¿Cuáles más rápidos, si al final escalan de una hazaña subsónica base, muy a las justas alcanzan velocidades supersónicas, mientras que el cazador casi lo dobla en velocidad? Además, como sería imposible un ataque de 14 m de rango, que en realidad no lo es porque de ser así, la palma se hubiera cargado todo el edificio, si ya estamos hablando de personajes que en teoría pueden moverse más de 1 km por segundo. Parece poco congruente tomando en cuenta de que encima el cazador posee sentido mejorados que le ayudaría a detectar el ataque a tiempo. Estamos hablando de un oponente que se adapta al rival con el transcurso del tiempo. El cazador al notar eso, debido a que es un personaje muy analítico, decidirá cambiar de táctica, y usaría todo de sí para conservar la ventaja que aún mantendrá en el momento, debido a que el rival tarda algo de tiempo en acostumbrarse al oponente.
Olvidas un detalle, el cazador lo supera enormemente en fuerza, si Sin lo intenta golpear, en uno de esos intentos el cazador lo puede atrapar y someter con su fuerza física, misma que entra en los estándares edificio pequeño, mientras que el oponente solo es muro, y de ahí, difícilmente el rival se podría liberar y el cazador le puede encestar sus ataques de manera más fácil, si mira que sus golpes no le hacen mucho daño, entonces irá por los puntos más débiles, el cuello, y de un tajo lo puede decapitar ya que el cuello es una zona menos protegida y más vulnerable a ataques cortantes. Otra cosa, la palma en one-shotearía al cazador. Aunque el hack supera la resistencia de mi personaje, tampoco lo es por mucha diferencia. Ya que no es lo mismo destruir una estructura de 8 metros de dimensiones que está mayormente hueca, como lo es un edificio, a destruir una estructura de 3 metros, pero con su densidad completa. Como lo es una roca. Así que aunque el ataque le haría mucho daño, no lo mataría, más encima, debido a su regeneración le tomaría un par de segundos en sanar completamente. Agregaré algunas cosas a mi estrategia. Debido a que el rival se puede adaptar, el cazador al notarlo, decidirá ir con todo para acabar rápido el combate, debido a su mayor fuerza en general podrá someter al rival, y gracias a su velocidad y sentidos mejorados podrá leer sus movimientos, evitarlos y contraatacar en zonas sensibles como el cuello, mismo que solo bastaría de un tajo para decapitar al rival, y dado que la pelea terminaría en solo minutos, Sin no tendría el tiempo suficiente para adaptarse por completo al oponente, y sería vulnerable a recibir más golpes por parte del cazador, y ser asesinado por un tajo hacia el cuello, que tendría la potencia suficiente para traspasar la piel, venas y vasos sanguíneos de Sin, lo que está mayormente constituido el cuello. Fin. Veredicto. Solo como dato al aire, sugiero a Operador Abismo hacer más apartados en su respect, no poner 50 comentarios en un solo apartado, aunque esté en orden, es difícil de leer o saber dónde se sitúa lo que propones cuando citas tu propio respect. Dicho esto, veamos las estrategias. ¿Puedes Sin ganar con una golpes más palma? Diría que no, o por lo menos no con la facilidad que propone Luis de one-shotear. El mismo operador afirma que la palma tendría poder para dejar a su personaje mal parado, pero es cierto que su regeneración en segundos le servirá para sanarse. Ahora, ¿por qué no creo que la palma gane de una? Por lo que dijo Operador, la palma tiene un rango Small Building, pero solo mostró destruir varias paredes y suelos de varias casas que estaban en un 80% vacías, cosa a la que Luis no contestó, mientras que el cazador sobrevivió a golpes de potencias un poco inferiores, pero que igual destruían fuertes estructuras compactas. Operador también propone cortar los brazos de Sin para que este no pueda usar la técnica, lo que me lleva a... ¿Sin tiene resistencia al daño cortante? No, ambos estuvieron de acuerdo con eso, pero pese a todo, Luis sostiene que tener la capacidad de cortar no te da automáticamente la capacidad de ejercer la fuerza suficiente para cortar a alguien que te supera ampliamente en capacidades físicas, asemeja esto al caso de enfrentar a un humano con cuchillo contra un gorila o león. La réplica de Operador es simple, en esos casos no entra en juego el nivel físico, sino la durabilidad de la piel. Sin en cambio, es humano y está hecho de tejido blando, sumado a que carece de hazañas resistiendo dado cortante, es fácil asumir que el cazador podría cortarlo, pues cortó a seres similares a él en potencia con una piel similar al metal en dureza. Por esa razón anterior, no sería una NLF asegurar que cazador podría cortar a Sin tener el mismo poder destructivo que él, pues el poder físico y el poder cortante son dos tipos diferentes de daño como demostró Operador, un se esparce en zona amplia y el otro es concentrado. Así, diría que el argumento de Operador es más acertado en este caso, la falta de hazañas que respalden una posible resistencia de Sin a daño cortante le juega en contra. ¿La resistencia y regeneración de Sin le dan ventaja? Diría que sí, pero no mucha, tal como sostiene Operador, la misma tarda minutos en hacer efecto y no se ha demostrado capaz de regenerar extremidades, esto le juega un poco en contra al luchar con el cazador y su regeneración de mayor velocidad. ¿Quién es más rápido? Dividiré esto en subapartados con todo lo que se habló en el debate. ¿La hazaña de la bala de la bestia está bien escalada por parte de Luis? Diría que no, asumir que es match 3 por hacerlo de manera casual es una especulación muy a la alta. En este caso, daría la razón a Operador, en caso de que no se diga explícitamente lo mejor siempre es tirar una bola baja, porque, tal como explica él, no se pueden dar saltos del doble o el triple de potencia sin un sustento explícito, porque caes en la especulación y la inflada. ¿Todo cálculo puede ser negado con una explicación del autor? Diría que sí, pero tampoco creo que tenga mucho que ver con el reto, tanto Luis como Operador tiraron de aproximaciones para saber qué velocidad se debe dar a la hazaña de la bala. Al margen del reto diré que hay que tener cuidado con esta afirmación, puede caer en una falacia de autoridad. ¿El scaling que Luis planeta es correcto? Diría que sí, son demostraciones bastante explícitas de cómo los personajes se van superando mutuamente en velocidad. ¿Los cálculos de Operador estaban bien hechos? No negaré que se nota la intención de Operador al redondear para poner a su personaje por encima de Sin, pero ciertamente los argumentos de Luis para sostener una velocidad de Mach 9 flojea cuando asume de la base que por moverse de forma casual ya saca el triple de velocidad, hasta Luis llega a afirmar que su redondeo podría dejar a su personaje solo como Mach 6. Por lo que vayamos de una a la base de todo, ¿qué velocidad lleva la bala de la que escala la bestia? Diría que una de 112 m/s como propone Operador, pues ciertamente no veo que en ese momento tome el impulso suficiente para acelerar, además, luego el apoyo visual de dejar imágenes residuales si parece corresponder a esa velocidad subsónica/sónica. Luis se defiende diciendo que Cazador tampoco tiene muestras explícitas de generar ondas de choque al romper la barrera del sonido, pero tal como muestra Operador, si personaje sí tiene hazañas explícitas de niveles sónicos e hipersónicos, Mach 5. Asimismo, la fuente de IA que Luis trae tampoco me parece confiable ni da otras fuentes que la respalden, como dice Operador, por lo que su cálculo de darle una velocidad de Mach 3 a Sin en su mejor punto me parece la opción acertada. ¿Quién tiene mejor dominio en un combate mano a mano? Veamos esto en subapartados también. ¿Quién tiene mejor scaling para el cuerpo a cuerpo? Sin, su dominio marcial le permite enfrentar y sobreponerse a gente experta con décadas de experiencia. Cazador palidece un poco al solo escalar de tropas y demonios, no es mal scaling, pero no da un dominio marcial sobresaliente. ¿Atacar las articulaciones de Sin servirá? Sí, pero tampoco mucho. Operador tiene razón al decir que son puntos más blandos donde se conectan los huesos, pero Luis tiene razón al decir que su resistencia mayor y regeneración servirían para aguantarlo, no por nada Operador insistió en ir al daño cortante. ¿Quién se adaptaría a los patrones de quién? Diré que el cazador lo tiene más sencillo para adaptarse a Sin que Sin para adaptarse a él, principalmente porque el scaling de superar a un demonio que se adaptaba mucho más rápido de lo que Sin lo hace. ¿La confianza de cazador le juega en contra?
Visto lo visto, sí creo a Luis cuando dice que Cazador empieza con sus armas de fuego, pero también veo más factible la propuesta de Operador cuando Sim llegue al cuerpo a cuerpo, su adaptación más rápida, el deducir que Sim se está adaptando y el ver que no tiene resistencia al daño cortante, hacen que Cazador sea el primero que opte por usar su daño cortante para acabar con Sim. ¿Y no podría Sim ganar con su palma budista antes de que Cazador se adapte y lo decapite? No creo por dos razones, la regeneración de Cazador y la superioridad en velocidad que veo en este último personaje. Sim podría acertar una, pero Operador se regenerará y yendo serio lo decapitaría de una. Así pues, veo más factible la estrategia de Operador y lo declarado a él ganador, felicidades. Ayrton, apartado de estrategias. Como estamos en aguas poco profundas y Jack es literalmente un zombie y tiene sangre de sus víctimas en su ropa, el tiburón era desenfrenado para destrozar y devorar a Jack. Como estamos en aguas poco profundas, correr o moverse le será más difícil al zombie, así que tomar distancia será complicado y atacar no es muy efectivo, pues una patada, una apuñalada o un puñetazo será detenido por el mordisco de una cabeza de las tres que tiene. Aun si en un inicio tomar distancia, teletransportarse o corriendo, su resistencia se irá acabando y el cansancio lo hará más lento y no es difícil moverse estando en el agua. Salvo a que tenga demostraciones de tener una durabilidad alta o ilimitada por ser un muerto, pero no llegue a leer eso en el RT, puedes desmentirlo si puedes comprarlo, compañero. Y el ácido será fuerte, pero si no pudo con el payaso en blanco y negro fácilmente o derretir una mano rápidamente, no podrá derretir la boca al tiburón antes de ser devorado, es más, por su olor lo confundiría con basura química, haciendo que coma con aún más ganas. Y si bien esto genera malestares por el olor, no demostró el de Jack poder hacerlo o ser muy potente como para afectar a algo tan grande como el tiburón. Y si algo tan simple como unos cortes profundos lo debilitaron, el que le arranquen una extremidad lo va a dejar casi fuera de combate. Lucero, apartado para respuesta y contraestrategia M1. Como estamos en aguas poco profundas y Jack es literalmente un zombie y tiene sangre de sus víctimas en su ropa, el tiburón era desenfrenado para destrozar y devorar a Jack. Como estamos en aguas poco profundas, correr o moverse le será más difícil al zombie, así que tomar distancia será complicado y atacar no es muy efectivo, pues una patada, una apuñalada o un puñetazo será detenido por el mordisco de una cabeza de las tres que tiene. Ciertamente, el tiburón tiene la ventaja de movilidad libre en este escenario, no obstante no es un problema, como vimos en su combate contra Tix, y este es capaz de espamear su teletransportación, y realmente no es necesario incluso moverse tanto, pues podría simplemente hacerse niebla. Esto, los zombies no se cansan por ser directamente eso, zombies. Digo, puedes minimizar su movilidad por tal vez el daño, eso sí, más lo de la estamina no, porque, literalmente es un zombie. En el grupo se usan las normas bases veredicto dado incluso por David, lo cual se deja entender los conceptos básicos, hay excepciones, sí, pero se debe mostrar justamente eso, si no se usa un modo base. Si bien esto es cierto, el problema es que el tiburón tampoco mostró tener una resistencia al ácido hasta donde sé, ¿o sí? Bueno, teniendo en cuenta el tamaño del tiburón, similar a una ballena jorobada, la contraestrategia es simple, al estar en velocidad igualada Jack solo debe esperar a que el tiburón dé un gran mordisco hacia él en lo que él se transforma en niebla o se teletransporta para pasar sin daño entre los dientes y llegar a su inmenso estómago. Al estar ahí solo debe empezar a devorarlo sin parar, sobre todo sus órganos, que es lo que más le gusta a este, y así le termina robando sus poderes de paso. Mi rival seguro mencionará sobre los ácidos del tiburón, sí, esto. Además de teniendo en cuenta que depende de varios factores, dándole el mejor de los casos tardaría 4 horas en descomponer por completo a Jack, tiempo suficiente diría yo. Ayrton, respuestas. Ciertamente, el tiburón tiene la ventaja de movilidad libre en este escenario, no obstante no es un problema, como vimos en su combate contra Tix, y este es capaz de espamear su teletransportación, y realmente no es necesario incluso moverse tanto, pues podría simplemente hacerse niebla. Cierto, pero esto solo le servirá para huir, y por lo visto su estrategia favorita es ir a pelear, y no puede atacar estando lejos del tiburón o hecho humo, y por más fuerte que sea, no tiene la fuerza para desgarrar al tiburón o dañarlo de gravedad, externamente claro, a nivel interno ya voy a llegar a eso. Esto, los zombies no se cansan por ser directamente eso, zombies. Digo, puedes minimizar su movilidad por tal vez el daño, eso sí, más lo de la estamina no, porque, literalmente es un zombie. Si bien esto es cierto, Jack demostró ser capaz de cansarse, puesto que se menciona en su combate con el payaso que se debilitó por los cortes, es decir que sí se puede cansar, pues si no tuviera que descansar no se debilitaría, sino simplemente seguiría sin problemas. Si dijera sus movimientos se entorpecieron porque los cortes a músculos, ligamentos o algo similar ni lo pensaría, pero por lo visto sí puede cansarse. En el grupo se usan las normas bases veredicto dado incluso por David, lo cual se deja entender los conceptos básicos, hay excepciones, sí, pero se debe mostrar justamente eso, si no se usa un modo base. Ciertamente, sin embargo, puede ser obviado si el ende zombie en este caso no demuestra o tiene una reacción que no debería tener como base, por ejemplo, ya que usas el ejemplo del daño empático, no funciona en robots salvo que este demuestre emociones, como el que enfrentó Vegeta en Super durante el torneo de Bills contra su hermano. Si bien esto es cierto, el problema es que el tiburón tampoco mostró tener una resistencia al ácido hasta donde sé, ¿o sí? Efectivamente, sin embargo, su gran cuerpo es demasiado grande para que lo afecte de gravedad antes de que el zombie sea devorado. Bueno, teniendo en cuenta el tamaño del tiburón, similar a una ballena jorobada, la contraestrategia es simple, al estar en velocidad igualada Jack solo debe esperar a que el tiburón dé un gran mordisco hacia él en lo que él se transforma en niebla o se teletransporta para pasar sin daño entre los dientes y llegar a su inmenso estómago. Al estar ahí solo debe empezar a devorarlo sin parar, sobre todo sus órganos, que es lo que más le gusta a este, y así le termina robando sus poderes de paso. Para esto necesariamente tendría que volverse humo, porque sus sentidos, por lo que tengo entendido, no son tan agudos como para detectar el olor a ácido del estómago del tiburón, como mucho llegará a oler el olor a basura de su boca, y si se teletransporta en la boca, será aplastado por las fuertes fauces de la bestia. Si bien esta es una opción es plausible, Jack no suele pensar tanto de esta forma, le gusta más una confrontación directa, y aunque lo hiciera el tiburón sentir algo tan repentinamente, solo tendría que abrir su propia panza. Recordemos que demostró poder desmembrarse a sí mismo, y alguna de las cabezas agarrar al zombie y desmembrarlo antes de que contraataque, y Jack no se esperaría que una bestia opte por herirse a sí misma, así que lo tomaría por sorpresa. Mi rival seguro mencionará sobre los ácidos del tiburón, sí, esto. Además de teniendo en cuenta que depende de varios factores, dándole el mejor de los casos tardaría 4 horas en descomponer por completo a Jack, tiempo suficiente diría yo.
Sinceramente no lo pensaba porque Jack tiene resistencia al ácido, su cuerpo lo produce, pero esto ya que lo toco, también me ayuda a la sorpresa porque no detectará el olor de la bestia estando dentro y sobre todo rodeado de ácido que tape su olfato, menos que se coma la panza y lo saque a mordidas y desmembramientos de adentro. Lucero, apartado para respuestas N2. Juraría que respondí. Esto no es del todo cierto, ciertamente el tiburón tiene un poco más de fuerza, no obstante sigue clasificando como liviano token up, además de que no mostró resistencia al daño cortante o una regeneración más allá de las cabezas, similar a las hidras. Sí, Jack va a atacar, pero este no lo hace a lo bruto, usa las ventajas de sus poderes para atacar desde otros puntos, lo cual sirve. Solo debe ir acumulando más y más daño, con cortes, ácido y sus ataques de múltiples sombras. Nunca sé específico si el escenario era de día o de noche por lo cual el tiempo quedaría en neutral por lo cual va a haber las suficientes sombras y vista para que el tiburón vea esto. No es así. El debilitado en esta parte hace referencia al daño acumulado, el hecho de que sea un zombie no le da una regeneración o capacidad de seguir moviéndose con los tendones rotos. Además Jack no tiene ojos ni órganos, por algo es su comida favorita, así que sería raro que se canse por ejemplo por la respiración, pero sigue limitado a la anatomía humana en cierto grado. Creo que no entiendes bien el punto. Ya que es un zombie desde la base, este nunca mostró algo que lo haga no ser como los demás zombies, solo lo pueden cansar dañando sus extremidades y poco más. Pero incluso si no te convence tenemos muestras de su estamina. Efectivamente, sin embargo, su gran cuerpo es demasiado grande para que lo afecte de gravedad antes de que el zombie sea devorado. Esto solo haría que tardará más en consumir todo su cuerpo, no significa que no pueda dañar puntos vitales. Para esto necesariamente tendría que volverse humo, porque sus sentidos por lo que tengo entendido no son tan agudos como para detectar el olor a ácido del estómago del tiburón, como mucho llegará a oler el olor a basura de su boca y si se teletransporta en la boca, será aplastado por las fuertes fauces de la bestia. Si bien esta es una opción es plausible, Jack no suele pensar tanto de esta forma, le gusta más una confrontación directa, y aunque lo hiciera el tiburón sentir algo tan repentinamente, solo tendría que abrir su propia panza, recordemos que demostró poder desmembrarse a sí mismo, y alguna de las cabezas agarrar al zombie y desmembrarlo antes de que contraataque, y Jack no se esperaría que una bestia opte por herirse a sí misma así que lo tomaría por sorpresa. Para empezar, Jack tiene un gran sentido del oído, pero dejando eso de lado. Solo en la versión contra Tic-Cito y este no ve, pues en las demás sí, no preguntes cómo porque ni yo sé. Jack dentro de todo sigue siendo un cirujano, sabe las debilidades y lo crucial que son los órganos. En el hecho de que le cueste ganarle desde fuera lo haría desde adentro, además recordemos que a él le encantan los órganos, y teniendo en cuenta que el tiburón es enorme y puede comerlo desde adentro con todos sus órganos. Incluso si hiciera lo de desmembrarse no hay forma de que lo tome por sorpresa, y ya habrá comido bastante de sus órganos para quitarle sus poderes. Sinceramente no lo pensaba porque Jack tiene resistencia al ácido, su cuerpo lo produce, pero esto ya que lo toco, también me ayuda a la sorpresa porque no detectará el olor de la bestia estando dentro y sobre todo rodeado de ácido que tape su olfato, menos que se coma la panza y lo saque a mordidas y desmembramientos de adentro. Nunca se le dio la capacidad para abrumar a Jack. Además aún así aún tiene sus super oídos. Ayrton, respuestas 2. Esto no es del todo cierto, ciertamente el tiburón tiene un poco más de fuerza, no obstante sigue clasificando como liviano token up. Si el payaso podía atravesar a Jack, el tiburón más fuerte por lógica al ser más fuerte también. Además de que no mostró resistencia al daño cortante o una regeneración más allá de las cabezas, similar a las hidras. Directamente demoró largo rato un hombre para lograrlo con un machete y el que usó un hacha se quedó atorado. Sí, Jack va a atacar, pero este no lo hace a lo bruto, usa las ventajas de sus poderes para atacar desde otros puntos, lo cual sirve. Puede ser de utilidad pero no servirá contra el tiburón, quien nunca perderá su olor al propio Jack de vista, aun si se vuelve humo para atacar tiene que ser sólido así que lo verá alguno de los ojos o lo olfateará. Solo debe ir acumulando más y más daño, con cortes, ácido y sus ataques de múltiples sombras. Nunca sé específico si el escenario era de día o de noche por lo cual el tiempo quedaría en neutral por lo cual va a haber las suficientes sombras y vista para que el tiburón vea. Respecto a las sombras sí, son válidas para que ambos estemos en esas condiciones, solo te recomiendo mostrar la parte de tu RT antes del combate con Slenderman para que el juez te la acepte, yo te la acepto así que continuemos. Esos son ataques fuertes sin embargo esas armas se atascan en su cuerpo, así que no será fácil y aunque lo haga, el tiburón puede reaccionar a todo lo que le lances y romperlo con sus fuaces, hasta podemos decir que liberará su frenesí porque desde su perspectiva, es más basura que comer. Y las sombras no son un problema, si serán una molestia pero para que puedan ser mortales tendrán que atacar mucho al tiburón y no podrán si el tiburón daña lo suficiente a Jack para poder usarla. Esto no es así. El debilitado en esta parte hace referencia al daño acumulado, el hecho de que sea un zombie no le da una regeneración o capacidad de seguir moviéndose con los tendones rotos. Además Jack no tiene ojos ni órganos, por algo es su comida favorita, así que sería raro que se canse por ejemplo por la respiración, pero sigue limitado a la anatomía humana en cierto grado. Sin embargo ya que está limitado por la anatomía humana, una embestida sería fatal, recordemos que el tiburón atraviesa paredes de concreto fácilmente y sacude un gran barco con simples embestidas, o aplastarlo si Jack logra esquivar un ataque y el tiburón cae sobre él, su gran peso le rompería muchos huesos, dejándolo fuera de combate. Para empezar, Jack tiene un gran sentido del oído, pero dejando eso de lado. Solo en la versión contra Tic-Cito y este no ve, pues en las demás sí, no preguntes cómo porque ni yo sé. Su oído más va a oír los gruñidos de la bestia que su estómago, lo de la vista lo mejor por ser ciego, eso recuerdo de su creepypasta con el pasado militar. Jack dentro de todo sigue siendo un cirujano, sabe las debilidades y lo crucial que son los órganos. En el hecho de que le cueste ganarle desde fuera lo haría desde adentro, además recordemos que a él le encantan los órganos, y teniendo en cuenta que el tiburón es enorme y puede comerlo desde adentro con todos sus órganos. No discutiré el hecho de que iría por los órganos, pero no creo que pueda oler siendo humo porque no tiene nariz así que no podría llegar, el ser un cirujano ayuda pero no mucho porque su especialidad son los humanos, no los peces, no por nada para cada ser vivo existen diferentes atenciones médicas, hasta los caballos, y menos en los tiburones, a lo mucho intentará ir por las agallas, que cualquiera sabe que por ahí respira pero tendrá que pasar por las cabezas que apenas pueden muerden. Incluso si hiciera lo de desmembrarse no hay forma de que lo tome por sorpresa, y ya habrá comido bastante de sus órganos para quitarle sus poderes.
Una buena parte de estómago te creo, pero no lo suficiente rápido para eso, son órganos muy grandes y Jack no come tan rápido, demoró con el payaso que es indiscutible que sus órganos son por mucho más pequeños, el tiburón tiene tiempo para abrirse, un mordisco de una cabeza para abrirse y cualquier otra cabeza podrá acabarlo. Respecto a robar los poderes solo es cuando come bastante y es después de terminar de comer, aquí apenas si podría y más que nada, no demostró robar poderes cuando su víctima está viva, los roba después de matar y comer mucho de su víctima, así que el tiburón tendrá todos sus poderes, ni son muchos, y podrá regenerar desde de vencer a Jack. Nunca se le dio la capacidad para abrumar a Jack. Además aún así aún tiene sus super oídos. Sí, que estarán ocupados por los constantes sonidos del ácido del estómago, quedando a Jack más los rígidos del tiburón. Lucero. Apartado para respuesta N3. Si el payaso podía atravesar a Jack, el tiburón más fuerte por lógica al ser más fuerte también. El payaso no era alguien normal, era un demonio y alguien el cual tenía la misma fuerza para someter y dañar a Jack. Pero no niego que el tiburón pueda dañarlo. Directamente demoró largo rato un hombre para lograrlo con un machete y el que usó un hacha se quedó atorado. Un hombre que siendo generoso sería liviano. Jack no baja de superhumano en fuerza. Simplemente no hay comparación. Puede ser de utilidad pero no servirá contra el tiburón, quien nunca perderá su olor al propio Jack de vista, aun si se vuelve humo para atacar tiene que ser sólido así que lo verá alguno de los ojos o lo olfateará. Sí, ciertamente ambos tienen sentidos para detectar a los dos, la diferencia está en los Axe y en su forma de evadirlos. Jack es más de esquivar transportándose, volviéndose humo y demás, el tiburón es de recibir más. Respecto a las sombras sí, son válidas para que ambos estemos en esas condiciones, solo te recomiendo mostrar la parte de tu RT antes del combate con Slenderman para que el juez te la acepte, yo te la acepto así que continuemos. Esos son ataques fuertes sin embargo esas armas se atascan en su cuerpo, así que no será fácil y aunque lo haga, el tiburón puede reaccionar a todo lo que le lances y romperlo con sus fuaces, hasta podemos decir que liberará su frenesí porque desde su perspectiva, es más basura que comer. Y las sombras no son un problema, si serán una molestia pero para que puedan ser mortales, tendrán que atacar mucho al tiburón y no podrán si el tiburón daña lo suficiente a Jack para poder usarla. De hecho, las sombras son de la versión contra Tixi y el payaso, así que pasando de eso. Las armas de Jack son un bisturí y su propio cuerpo y poderes, si bien el bisturí podría, dudoso ya que los cortes de Jack son muy precisos, tiene sus dientes y poderes. Sin embargo ya que está limitado por la anatomía humana, una embestida sería fatal, recordemos que el tiburón atraviesa paredes de concreto fácilmente y sacude un gran barco con simples embestidas, o aplastarlo si Jack logra esquivar un ataque y el tiburón cae sobre él, su gran peso le rompería muchos huesos, dejándolo fuera de combate. Podría, tal vez. Pero para eso primero debería de darle a Jack. Recordemos que el tiburón es enorme, sí, eso es difícil de esquivar por el tamaño, si no fuera por la teletransportación y la intangibilidad, volverse humo, fácilmente solo se aleja y vuelve, acumula daño o ataca desde adentro. Al ser un objetivo tan grande es más fácil que reciba daño ya que debe moverse distancias más largas ya que su propio cuerpo ocupa más espacio. Claro, el tiburón también tendría esta ventaja si Jack no tendría las dos habilidades evasivas que mencioné. Su oído más va a oír los gruñidos de la bestia que su estómago, lo de la vista a lo mejor por ser ciego, eso recuerdo de su creepypasta con el pasado militar. Sí, pero eso no es lo suficientemente fuerte como para confundir o molestar a alguien. No discutiré el hecho de que iría por los órganos, pero no creo que pueda oler siendo humo porque no tiene nariz así que no podría llegar, el ser un cirujano ayuda pero no mucho porque su especialidad son los humanos, no los peces, no por nada para cada ser vivo existen diferentes atenciones médicas, hasta los caballos, y menos en los tiburones, a lo mucho intentará ir por las agallas, que cualquiera sabe que por ahí respira pero tendrá que pasar por las cabezas que apenas pueden muerden. No es necesario saber tanto sobre la anatomía animal. Si bien es cierto que no es su especialidad eso no implica que no sepa que solo debe pasar por los dientes hasta llegar a su garganta y listo, de ahí solo avanzar. Una buena parte de estómago te creo, pero no lo suficiente rápido para eso, son órganos muy grandes y Jack no come tan rápido, demoró con el payaso que es indiscutible que sus órganos son por mucho más pequeños, el tiburón tiene tiempo para abrirse, un mordisco de una cabeza para abrirse y cualquier otra cabeza podrá acabarlo. Respecto a robar los poderes solo es cuando come bastante y es después de terminar de comer, aquí apenas si podría y más que nada, no demostró robar poderes cuando su víctima está viva, los roba después de matar y comer mucho de su víctima, así que el tiburón tendrá todos sus poderes, ni son muchos, y podrá regenerar desde de vencer a Jack. Si bien es cierto esto de que tardaría, no significa que el tiburón no tenga daños mientras lo hace, por ejemplo si come órganos importantes como el corazón o los pulmones que se sabe que son vitales, y bueno, los tiburones no pueden respirar sin sus pulmones, de hecho deben mantenerse en movimiento constantemente para no morir por falta de oxígeno, además hay que tener en cuenta que si el tiburón mete su cabeza dentro al dañarse deberá moverse mucho dentro de su estómago, Jack no es alguien que se quede quieto. Mientras más se mueva más grandes será el agujero en su estómago y perderá demasiada sangre. Además hay que recordar que Jack puede reír y causarle confusión a la o las cabezas del tiburón para facilitar su trabajo de atacar y huir. Sí, que estarán ocupados por los constantes sonidos del ácido del estómago, quedando a Jack más los rígidos del tiburón. Jack literalmente pelea constantemente con solo su oído y olfato, peleando contra asesinos que huelen a sangre como Tizzy o el payaso y aún así siendo capaz de pelear de forma perfecta contra estos. Fin. Veredicto. ¿Puede el tiburón atrapar a Jack y comérselo? Diría que sí, no sería fácil, debido a la teletransportación y la capacidad de volverse humo de este último, pero tal como dice Ayrton, la velocidad igualada, el frenesí del tiburón y su habilidad para literalmente morder todo lo que tenga cerca, le permitirían comerse a Jack en caso de atraparlo. Además hay otro detalle del cual Lucero parece haberse olvidado a partir de la segunda estrategia, pero que Ayrton siempre tuvo en consideración para su desplazamiento y sus sentidos de rastreo, Jack mancha el agua que el tiburón huele, están luchando en aguas poco profundas, Jack solo podría moverse con libertad usando su teleporte. Jack se cansa. Tal como dice Lucero, no en cuanto a estamina y fatiga se refiere, lo que sí es un hecho innegable es que se puede ir debilitando por daños profundos. ¿Puede el ácido de Jack dañar al tiburón? Quedó claro que sí, pero también quedó claro que tardaría demasiado en hacer efecto por la ventaja en tamaño del tiburón, así que Lucero priorizó otras opciones. ¿Puede Jack atacar al tiburón desde sus órganos internos? Por poder puede, cabría dentro del tiburón, ahora la pregunta es, ¿lo haría? Ayrton señala que lo ve difícil, pues por personalidad Jack es más de ir a combates directos, Lucero se defiende diciendo que tampoco va a lo bruto, y que podría hostigar al tiburón con daños cortantes y sus sombras.
Ahora, la contra de Ayrton aquí es más acertada. Primero señala la superioridad en resistencia del tiburón, pues aunque daño cortante puede afectarle, como el machete o el hacha, estos ataques incluso se quedan atorados, cosa que sería letal para Jack si va cuerpo a cuerpo, como se vio que suele ir, ya que sería comido por las tres cabezas. Segundo, Jack tendría que ser extremadamente preciso a la hora de teletransportarse dentro, si se queda a mitad de camino o en la garganta, el tiburón lo aplastará con sus bocas. Tercero, Jack no sabe nada de la anatomía de los tiburones. Lucero dice que por ser cirujano podría saber lo básico, pero tal y como dice Ayrton, hasta para animales como los caballos hay que estudiar porque la anatomía es diferente. Siendo este el caso, si entrará, nada sustenta el argumento de que Jack sin conocimiento alguno de anatomía irá a por órganos importantes como el corazón o pulmones, solo se centraría en el estómago. ¿Puede el tiburón atacar por sorpresa si se abre su propio estómago? Diría que sí, tal como dice Ayrton, al ser velocidad igualada, Jack no tendría tiempo de comerse una gran parte del estómago antes de que el propio tiburón se abra y le morfe una pierna. Aquí Lucero sostiene que Jack con sus sentidos mejores podría percibir el movimiento y esquivarlo antes que lo atrape. No obstante, tengo que darle la razón a Ayrton cuando dice que Jack no ha demostrado saber usar sus sentidos mejores dentro de espacios tan cerrados llenos de olor a basura y ácido, por lo que el ataque sorpresa es más factible. Lo gracioso es que este escenario sería un codoble, pues tal como dijo Lucero, el tiburón no ha demostrado saber regenerarse su propio estómago. Dicho todo esto, ¿quién ganaría? Veo más factible la estrategia de Ayrton, no solo tiene a su favor el escenario, también es mucho más directo y no depende de tantos supuestos como Lucero, principalmente porque no veo nada que sustente que por personalidad Jack atacará desde dentro. Recalco de nuevo que Ayrton demostró que Jack aunque sea analítico suele ir a combate directo, mientras que Lucero no demostró que en un combate donde Jack esté en desventaja por personalidad vaya a decidir teletransportarse o volver a tomar forma dentro de un enemigo más grande y comerse todo el estómago para absorber los poderes de un ser del cual no conoce ni la anatomía. Recalcó además, que la potencia física del tiburón, capaz de destruir muros y hacer temblar barcos, bastaría para prácticamente dejar inútil la anatomía de Jack si es que lo impacta, cosa que Lucero no desmintió, se lo dijo que lo valería teletransportándose. Dicho esto, Ayrton gana, felicidades.